Muchas gracias a todos ustedes por participar en este webinar llamado Implementación del Protocolo de Familia. O también, en algunas ocasiones, llama esta herramienta importante Constitución Familiar. Quiero también aprovechar en agradecer a todos ustedes por participar en este pequeño webinar. Vamos a compartir algunas mejores prácticas que he podido conocer mucho más en el mundo de las empresas de estructura familiar. Sin embargo, si ustedes necesitan despejar algunas dudas, podríamos estar atendiendo a lo largo de lo que es esta sesión, este webinar. Sin embargo, finalmente también vale la pena destacar de que si ustedes tienen algunas preguntas, nos escriben directamente en nuestro chat y con gusto les estaremos contestando de forma inmediata. Bien, si bien es cierto, creo que la razón fundamental de compartir este webinar es porque en muchas ocasiones nosotros necesitamos implementar herramientas que nos permita inculcar orden y disciplina. Dentro del protocolo de familia es una de las tres herramientas tradicionales, acompañado de lo que nosotros también conocemos, plan de sucesión e implementación de gobernanza corporativa. Dentro de estas herramientas que nos permiten manejar esa armonía a nivel de la empresa, de la familia y también del patrimonio, es imperativo que nosotros podamos llegar a buscar una solución, un consenso, y en algunas ocasiones lo podemos analizar de forma tácita. Sin embargo, yo recomiendo que podamos implementarlo en un documento para llegar a un consenso, una armonía y sobre todo derivar, de ser el caso, a través de un instrumento legal. La situación de toda esta parte de esta herramienta del protocolo de familia nos permite básicamente analizar algunos componentes que son imperativos de manejar. Y dentro de esa estructura también es muy importante buscar consensos que nos permita transferir a las futuras generaciones esos lineamientos como tal. Por otra parte, vale la pena destacar de que en algunos casos las empresas tienen una dificultad de inculcar esa disciplina porque casi siempre la persona que llegue a derivar alguna disciplina posiblemente vamos a tener que ganar enemigos fácilmente, porque no es nada fácil implementar esta disciplina como tal, ¿no? Siempre, ya sea de un integrante familiar o no familiar, vamos a tener complicaciones de ser el caso y sobre todo nos vamos a ganar enemigos fácilmente. La pregunta que nosotros necesitamos hacernos en estos momentos es, ¿quién de ustedes estaría interesado en inculcar orden y disciplina y ganarse enemigos familiares y no familiares? No cualquiera. Entonces, dentro de estos componentes, vale la pena destacar que tenemos que tener mucho cuidado en afectar las relaciones familiares por querer uno ser juez y parte. Dentro de esos componentes también sabemos perfectamente que nosotros necesitamos inculcar esa disciplina y sobre todo, en muchas ocasiones, las compañías no tienen lo que nosotros llamamos código de ética y conducta. Este código de ética y conducta también es una herramienta fundamental para el desarrollo de esa armonía y acompañado de lo que corresponde al reglamento interno del trabajo, es imperativo manejarlo como tal. Si ustedes de casualidad tienen un reglamento sumamente desactualizado, les recomiendo que ustedes busquen la forma de cómo podemos desarrollar una actualización en conjunto con el Código de Ética y Conducta. A pesar de que en muchos países el Código de Ética y Conducta no es un documento legalizado o legal, como por ejemplo el Reglamento Interno de Trabajo, nos permite desarrollar hasta cierto punto algunos mecanismos que nos garantizará que a pesar de que los colaboradores no familiares deseen manejar un acto de indisciplina, tener esa capacidad de respuesta para atender y sancionar como es debido. Y de igual forma, a pesar de que nosotros tenemos algunas complicaciones dentro de esos aspectos de la empresa familiar, puede decir, eh, un familiar que de repente quiera abusar de drogas o de repente incurrir en algunos actos que no sabemos cómo inculcarlo, cómo disciplinarlo, tendríamos que también buscar apoyo en este documento del Reglamento Interno de Trabajo, en el Código de Ética y Conducta y también, de ser el caso, en algunas ocasiones dentro de los parámetros del protocolo o un documento que me parece también importante
que se llama Código de Honor Familiar. Estos códigos de honor familiares tienen una razón de ser. Básicamente es la razón donde nosotros tenemos que cuidar mucho de que el Departamento de Talento Humano no tenga a veces la jurisdicción de poder sancionar al familiar, porque tocar a un familiar o el hijo de un fundador a veces se vuelve un poquito caótico. Entonces, de ser el caso, tenemos que tener mucho tino y sobre todo tener un empoderamiento de parte de los familiares o de parte del talento humano hacia ese integrante que de casualidad quiera sancionar a su hermano, a su propio papá o de repente a la fundadora. Dicho eso, las situaciones también son bastante complicadas y eso meritaría trabajar mucho más en un consenso y sobre todo también buscar mecanismos de protección en el mundo de la empresa familiar. Entonces, definitivamente eso es una situación que carcome la relación y nosotros necesitamos con una actitud preventiva generar una sinergia y sobre todo para proteger el patrimonio familiar y en consecuencia el legado como tal. A ver, si bien es cierto, en muchas ocasiones también tenemos la naturaleza de que nosotros no tenemos reglas por escritas y en esta situación tenemos que cuidar mucho de nuestros fundadores inculquen en ese tipo de reglas como tal. Dicho eso, la situación genera de que aparte del reglamento y el código de ética y conducta, necesitemos desarrollar este protocolo o también llamado constitución familiar. En esta parte del protocolo, ameritaría que elaboremos conjuntamente con la familia empresaria un documento de aproximadamente 30 a 35 páginas más o menos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Los protocolos casi de los siglos pasados, de las empresas familiares que buscaron los mecanismos para desarrollar uno hace 20 o 30 años, nosotros teníamos situaciones donde veíamos que el protocolo de familia era una situación un poquito más, se puede decir, delicada, el querer tratar de implementar un documento de 100 páginas. En algunas ocasiones para la familia representaba, si bien cierto, un saludo a la bandera, y eso era un tema bastante caótico como tal. Muchas de las familias elaboraron e invirtieron mucho dinero y esfuerzo en su propio protocolo de familia. Sin embargo, al final de todo, no decidieron seguirlo o actualizarlo. Dentro de este webinar también les voy a compartir algunos pequeños tips para las personas que de repente sí tienen implementado este protocolo de familia y ameritaría hacer un proceso de actualización como tal. En algunas ocasiones nosotros también vemos la situación de que cuando ustedes contraten un proceso de consultoría en dirección de empresa familiar, deberíamos de tener mucho cuidado en analizar estos pequeños casos porque los protocolos muy antiguos tienen su metodología y de repente no introducen un tema de economía de palabras. Por lo tanto, también es importante trabajarlo desde el componente de empresa familiar como tal. Entonces, lo que yo recomiendo dentro de esto es que si tú tienes un protocolo de familia, más que el número de palabras o el número de páginas, es que lo estés respetando como un pacto ético como tal. Y en ese aspecto también tenemos que tener mucho cuidado de trabajar, si bien es cierto, algunos componentes que hoy por hoy, por las nuevas tendencias del mundo de la empresa familiar, están viniendo y son cada vez más nuevos. Dentro de eso hay países que regulan, inclusive en su propio protocolo de familia, algunos acuerdos que son de forma imperativa de tratar por, de repente, un acuerdo, un tema, un agente macroeconómico, un tema de seguridad a nivel de secuestro, drogas y algunos otros componentes adicionales. Entonces, ameritaría mucho que ustedes incluyan un listado de borrador de todas las áreas que ustedes quisieran involucrar o los normamientos, o más que todo reglas para que quede de una forma redactada en el documento de la empresa familiar como tal. Entonces, si ustedes desean, nosotros les podemos estar compartiendo más adelante una estructura fundamental en el tema
de los nuevos formatos del protocolo de familia. ¿Ok? Bien, entonces, lo más importante es que ustedes estén conscientes de que al final de este proceso van a tener que firmar este documento y sobre todo más que un instrumento legal, honrarlo porque es muy importante entregar y sobre todo desde la parte de la primera generación a futuras generaciones por venir. No cualquiera puede estar haciendo un protocolo de familia y las personas que deseen implementarlo vale la pena que trabajen el mejor esfuerzo para llegar a un punto de equilibrio como tal. ¿Okay? Entonces, dentro de todos estos componentes, sí quisiera comentarles que, y antes que nada, mil disculpas por quitar la pantalla del monitor, cosa que se estaba moviendo la escenografía preparada para ustedes, pero bueno, suele pasar y como estamos en vivo no quiero que se desconfigure nada porque quiero que todo sea perfecto para ustedes, los participantes. Bien, y ahí sobre todo también a mi frente tengo un monitor que estoy pasando las diapositivas para darle el hilo conductor a la presentación, ¿no? Pero bueno, de todas maneras también vale la pena introducir este concepto. Muchas personas creen que el protocolo resuelve todos nuestros problemas y no es así. Definitivamente el protocolo, al ser una herramienta como tal, nos permite ayudar en algunos casos beneficios enormes en relación a no tener nada. En algunos otros casos, cuando tú ves que el protocolo es simplemente un documento sencillo, una pérdida de tiempo, a veces puede ser una situación donde lo hiciste muy obligado porque tu papá o tu mamá te lo solicitaron, vale la pena que reflexiones dentro de esos componentes y que tomes un poquito más de conciencia porque lo que estás construyendo en ese documento forma parte de un legado, que no cualquiera tiene la oportunidad de construirlo en buena fe. El protocolo, hay personas que dicen que es un documento, hay personas que dicen que es un instrumento, hay personas que también acotan de que es un proceso. Personalmente, yo reconozco que, a pesar de que por obvias razones un protocolo es un documento, más que un documento, quiero que analices que es saber honrar los pactos éticos o los acuerdos morales dentro de un grupo familiar. De ahí que lo plasmes en unas 2, 5 páginas, 20, 100 páginas, es una situación más que todo de forma. Pero en muchas ocasiones, cuando hay familias que se les complica reunirse para constituir este documento muy importante, es mejor que veas la forma como vas acortando el número de páginas para que no pierdan el hilo conductor a este proceso como tal. Y eso también es muy imperativo reconocerlo porque en algunas ocasiones, porque la familia no tiene tiempo para reunirse, se complica la materialización de esta herramienta importante. Bien, entonces lo que yo creo, desde mi punto de vista, es que el protocolo de familia es un documento que va a permitir tener un poquito más de orden, reglas claras, normativas, procedimientos, procesos de actuación, posiblemente algún tipo de plan de acción que quieras involucrar ahí, sobre todo también alguna política que va a entregar esa información a las futuras generaciones por venir. Y en este caso también vale la pena analizar de que es un idioma que vas a tener que visualizarlo y al momento de leerlo o ejecutarlo, no solamente tienes que ver la generación actual que lo está construyendo, sino también las futuras generaciones por venir. Y en ese caso tienes que aprender a visualizar 2 o 3 movimientos más adelante como si fuera un juego, un tablero de ajedrez. Dicho eso, existe también la situación de la importancia que más que en algunas ocasiones nosotros tenemos limitantes en instrumentarlo como si fuera una herramienta legal en un proceso de un acto notarial. Vale la pena destacar de que en muchos países están haciendo el mejor de los esfuerzos para buscar la forma como de este documento se derivan algunos otros instrumentos legales, que esos otros instrumentos legales sí se los puede llegar a notarizar como tal. Eso puede ser a través de un acuerdo parasocial, un acuerdo inclusive, eh, un acuerdo, una declaración juramentada, algún tema de fideicomiso, inclusive también por ahí lo más frecuente es testamentos y posiblemente una reforma de estatutos en función de que algo quisiste cambiar algo, ¿no? Como tal.
Pero bueno, entonces eso hay que prestarle mucha atención como tal. Dentro de los objetivos del protocolo de familia son muchos, ¿no? Para mí el principal objetivo es dejar sentada toda la normativa y la filosofía y lo que quieren llegar a construir en la toma de decisión para evitar muchas cosas que a veces en el día a día la familia, a pesar de que empieza a crecer y tener algunos otros actores, grupos de intereses o stakeholders, pueden llegar a cambiar el rumbo, la dirección hacia un lado oscuro, un lado negativo como tal. Sin embargo, también estamos conscientes que la naturaleza de esto es ir desarrollando técnicamente el componente de una actitud preventiva, ¿ok? Y sobre todo también defender e incrementar el patrimonio familiar, evitando la dispersión del capital y del poder. En algunas empresas familiares no les gustaría abrir el paquete accionarial, por lo tanto buscan la forma de asegurarse de que el capital o la estructura societaria esté en manos siempre, por lo menos en mayoría, de parte de la familia como tal. Dos, protege la estrategia de la empresa de la información abusiva de la familia en su gestión. En algunas ocasiones hemos tenido una situación de que los mismos hijos de los fundadores han, se puede decir, cometido muchos errores, a veces por querer ser el acto más rebelde de toda su antítesis de la parte de los fundadores, por tener un, una mochila emocional pesada, porque creen que para ellos lo correcto es ir por el lado izquierdo y de repente los fundadores por el lado derecho, sin que se entienda un comentario mal. Simplemente es hacia dónde nosotros vamos como familia empresaria y hacia dónde nosotros queremos llegar. Y sobre todo, tratar de definir en lo posible si queremos llegar juntos o de repente pues unidos. Eso también es una de las primeras preguntas que debemos hacernos como familia empresaria como tal. Bien, entonces, dicho eso, la situación en el punto número 3 como objetivo principal es evitar o ayudar a superar las crisis estructurales de las empresas. Definitivamente también a veces queremos entregar un relevo generacional y nuestra estructura no da para entregar la batuta a una contratación de un gerente general o familiar, por lo cual tenemos que estar conscientes de mecanismos de qué forma podemos tomar mejores decisiones con el poco recurso que nosotros tengamos. En muchas ocasiones puede ser una pymes y a pesar de ser una compañía muy grande, estos dilemas o estas diferencias de opiniones existen en la mayoría de las familias empresariales. Por otra parte, finalmente la empresa no puede ser un refugio de los miembros de la familia, aunque sea muy crudo esta situación de la interpretación de cómo ve la familia, ¿okay?, a su empresa. En algunas ocasiones hay algunos integrantes familiares que ven como si fuera la caja chica, hay otras personas que visualizan la empresa como si fuera un albergue donde podemos dar cabida en un sentido altruista, en un sentido de como un benefactor o un bonachón del fundador o fundadora, y queremos albergar a todos los familiares que entren ahí para darle plazas de trabajo, lo cual sí es buena la idea, el propósito de la ayuda, pero en algunas ocasiones cuando no se genera un nivel de compromiso a nivel bastante profesional, sobre todo un nivel de profesionalización elevada acorde al cargo que están desempeñando, esa familia empresaria y esa empresa en consecuencia empieza a estancarse inclusive a nivel estratégico y operativo y puede costarle lo que es el proceso de crecimiento sostenible como tal y simplemente puede durar una generación y no el propósito fundamental de que el fundador vea la familia y la empresa desde un punto de vista de un legado sostenible, ¿ok? Ya no ver la compañía de una forma tradicional como si fuera un sistema, una máquina de hacer dinero, sino ya la naturaleza en estos momentos estamos viendo cómo está cambiando esa visión del próximo líder, del actual líder de igual forma, con cómo ve la organización, cómo ve su, puedo decir su hijo, su hija, ¿no? Siendo la compañía, quiere entregar dos, tres, cuatro, cinco generaciones y ya el cambio de la visión ya está rompiendo bastantes paradigmas. De nada sirve que tú tengas una empresa de estructura familiar que tenga un nivel de facturación muy elevado, pero resulta que solamente dura una generación. También hay que estar conscientes de buscar la forma o el mecanismo de hacer el máximo de los esfuerzos
basado también en la unión familiar, con el propósito de entregar valor añadido a las futuras generaciones por venir. Y obviamente que se genere un relevo generacional idóneo para darle una longevidad a tu negocio o tu empresa familiar como tal. Que ahí sí, no cualquiera lo puede estar haciendo, ¿no? Ahí te invito a que tú te preguntes de qué forma puedes llegar a desarrollar empresas familiares longevas. Hay muchos mecanismos, pero en esencia lo que ustedes tienen que estar conscientes es que a pesar del volumen de facturación que tengas, no vas a poder pasar a la siguiente generación si es que no tienes orden y disciplina como tal. Sin eso, prácticamente vas a estar teniendo una máquina de hacer dinero y tienes que tener en lo posible reglas claras para transmitir también a las futuras generaciones. Cuando es importante desarrollar un protocolo de familia, eh, creo firmemente que hay veces la familia no está dispuesta para llegar a buscar consensos y hay libros, hay un tema teórico que dice, bueno, cuando la familia quiera y sobre todo cuando la familia tenga disponibilidad de tiempo. Hay otros conceptos, hay otras prácticas que se analiza un poco el punto del ciclo de vida de la compañía, el ciclo de vida también de los familiares, en la cual convergen y ya genera la iniciativa de transformar un espacio de calidad donde podamos compartir ideas y buscar consensos y sobre todo poner puntos sobre la I, que no es nada fácil en algunas ocasiones. Y como punto número 3 a este componente, este título, yo creería que también vale la pena destacar sobre la naturaleza de que eh, en algunas ocasiones, y ya esto va a depender propio del consultor en empresas familiares, o de repente la persona que le está apoyando en este proceso. Cuando no tenemos la oportunidad, porque existe un conflicto grado alto de parte de la familia, y no se puede llegar a reunir la familia para una sesión como tal, a veces es interesante reunirse uno a uno con la familia, recopilar las expectativas, recopilar la información que nos va a nutrir de buscar un tema estratégico o táctico para generar un compromiso colectivo como tal. Por ejemplo, he tenido situaciones donde la familia no se quiere reunir porque ya han hablado sobre el tema del testamento, han hablado sobre componentes a nivel familiar y resulta que esas mismas personas trataron de buscar solucionar por su propia cuenta y fallaron. Entonces, basado en un apoyo de un tercero, se busca la forma como se plantea algunos caminos que de repente en esa propuesta de ellos no los vieron venir. Entonces, cuando ya hay una propuesta que busca un punto de equilibrio, ese consultor va a ver la forma como a través de compromisos y cumplir esas expectativas, que también tenemos que ser muy exigentes en dar todo lo mejor en ese punto, se puede estar desarrollando eso y en consecuencia de retomar el hilo conductor de las sesiones como tal. Pero ya eso va a depender mucho del expertise y del manejo de algunas habilidades propias del consultor como tal. Entre tanto, también frecuentemente nos están preguntando cuánto, Arturo, te sueles llegar a tardar en una elaboración de un protocolo de familia. A ver, hace mucho tiempo atrás habían marcos teóricos, inclusive había recomendaciones en algunos libros que sugerían tener sesiones una vez al mes con respecto al tema de cada capítulo, ¿no? Imaginemos que ahorita estamos en un mes del año y nos reunimos para abordar el primer capítulo del protocolo de familia. El siguiente mes vamos a ir tratando el segundo capítulo. Entonces, en ese cronograma de acción o ese alcance, nosotros necesitamos completar unas 10 a 12 sesiones. Y dicho eso, lo que buscábamos es terminar un protocolo de familia, me refiero en ese entonces, no hace tiempo atrás, de comprometer la culminación del protocolo de familia en un año, teniendo sesiones periódicas mensuales de unas 2 horas aproximadamente. Esa situación tenía una debilidad en la parte práctica y esto hacía que en muchas ocasiones veías que no podías controlar todo el proceso y posiblemente llegaba diciembre y la familia se iba de viaje
al extranjero y pues lastimosamente se desconectaban, se enfriaron, inclusive se fueron inclusive de viaje a otro país, a otra ciudad y pues no, ya se desencantaron del proceso, lo cual tenías que tener la forma de recopilar o buscar se puede decir, el enamoramiento del proceso. Entonces, un protocolo que termine en un año es un poquito, o sea, yo te digo, sí lo puedes hacer, pero ahí hay muchas variables que posiblemente tú no las puedas controlar siendo consultor o siendo familiar. Entonces, por un tema inclusive hasta la agenda de los familiares y por lo menos sin Navidad no entregaron regalo, empieza un resentimiento y ya nadie quiere reunirse porque se pelearon. Entonces, al tener esos componentes que no puedes controlar, no era un tema táctico de tener un inicio y un fin al proceso del protocolo de familia, por lo cual es muy importante también destacar que en ese aspecto tenemos que tener mucho cuidado de llevar las reuniones o las sesiones del protocolo. Por otra parte, y ya en el componente del tiempo, nosotros presentamos cronogramas en la cual por cada capítulo, en algunas ocasiones, por cada sesión de igual forma, abordamos seguramente unas 15 páginas, tratando de buscar la forma como todos los integrantes de la familia lo revisamos en conjunto, vamos leyendo una persona una página y vamos a empezar a debatir en algunos puntos que de repente vale la pena recalcar. En esta modalidad también hay personas que han decidido culminar un proceso un poquito más corto porque me imagino que la hija se iba a casar en otro país y se necesita que antes de que se vaya a viajar, firmemos el protocolo de familia para tener listo todo eso. Entonces, visto eso, la metodología de trabajo yo recomiendo hacer un poquito más dinámica. Y en ese aspecto nosotros tenemos una propuesta de que en 4 o 5 sesiones lo podemos estar culminando el protocolo de familia. Cada sesión de 2 horas, a veces 1 hora 45 minutos, dependiendo si los integrantes de la familia tienen esa cultura de leer. A veces nosotros leemos, pero se ha detectado una persona no puede entender algo, entonces paramos ahí para revisar y sobre todo aclarar los ítems, porque al final esa persona también tiene que firmar y si ustedes no invierten en las pausas para explicar, al final esa persona se puede llegar a echar para atrás y no firmar el documento, pero más que firmar es hacer lo posible para que todos los involucrados entiendan sobre este proceso como tal, ¿ok? Bien, entonces, dentro del marco del protocolo de familia, también estamos conscientes de que tenemos que tener algunos tipos de reglas que hemos aprendido a que en comparación del protocolo anterior, a los formatos del protocolo actual, antes eran más prohibitivos. Antes era, se prohíbe tal cosa, se prohíbe que los familiares políticos estén en la organización. Ahora, prácticamente tenemos que ser un poquito más permisibles, pero con las condicionantes y sobre todo también con las excepciones claras. Eso entiéndase de qué forma. Si nosotros un protocolo de familia de 20 años o 30 años atrás, decíamos que se prohíbe rotundamente los familiares políticos, ahora en los protocolos hay una cierta tendencia que se está manejando lo siguiente. Y va a depender mucho de la familia como tal. Eh, te lo voy a poner en este contexto como ejemplo, ¿no? Pero va a depender también, lo digo una vez más, va a depender mucho de la familia. En esta ocasión nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la forma narrativa, porque es como que estamos haciendo la constitución de cada país. Y dicho eso, les voy a dar un pequeño ejemplo. En este caso, en este punto de los familiares políticos, desarrollamos, por ejemplo, una redacción, un párrafo que diga, se podrá, nosotros comprendemos que los familiares políticos figurarían en un rol muy importante dentro de nuestra economía y nuestro apoyo familiar. Sin embargo, eh, en algunas ocasiones o se hará excepciones para ingresar familiares políticos mediante mayoría simple o mayoría cualificada o mayoría unánime del propio Consejo de Familia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no estoy manejando un tema negativo, sino estoy manejando la semántica como si fuera algo positivo y como condicionante como tal. Porque si alguien lee ese documento después, se va a sentir como que
un poquito delicado, de repente puede estar resentido por una situación de que no lo quiso involucrar, y hay que entender mucho el ecosistema de un negocio familiar como tal. Entonces, lo que quiero compartir en estos momentos es que ya hay políticas que están acoplándose mucho a las nuevas tendencias, inclusive dentro de estos componentes te estoy compartiendo algunos ítems que vale la pena que analices o busques consensos a nivel de tu sistema familiar, como por ejemplo, yo te recomiendo que analices si podemos estar colocando el tener la aprobación del contrato de familia, quién acepta o quién aprueba el hecho de que exista un, un ingreso de un familiar político en tu organización, posiblemente el fundador. Pero si es que llega a haber un problema de parte del fundador, el fundador al momento de despedir, perdón, de parte de ese familiar político, el fundador va a querer despedirlo y se va a ganar enemigos fácilmente. Entonces tenemos que estar un poquito conscientes de esa situación y obviamente podemos analizar esa situación. Va a depender mucho del análisis de la familia. Nosotros trabajamos en propuestas que brinden valor añadido a los lineamientos que solicita la familia empresaria como tal. Bien, eh, sí, hay una pregunta que quisiera ahorita hacer un pequeño paréntesis para atender. Dice, ¿solo los accionistas directos pueden participar en la decisión de los lineamientos del protocolo o pueden participar los hijos de los accionistas? Eso es una buena pregunta, Jorge. Te propongo contestártela en dos diapositivas más adelante porque estoy presentando ahí una propuesta de algunas personas o integrantes de familiares que podrían estar involucrándose en ese proceso como tal. Pero hay algunas ramificaciones, ¿ya? Y si me lo permites, unas dos o tres diapositivas te lo contesto. Ahora, dentro de esto, para darle el hilo conductual, la siguiente diapositiva, quiero que analices de que hay condicionantes, como por ejemplo, tener la aprobación del Consejo de Familia, haber cumplido o haber participado correctamente en el proceso de selección por parte de talento humano, no tener un empleo adicional, no acatar o acatar los reglamentos, las normas políticas, acuerdos de confidencialidad y no competencia. Y en estas otros componentes, el manejo de la información de la empresa y de la familia. O sea, hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones hemos visto que el familiar político está en un evento social, se encuentra con la familia y empiezan a hablar en ese espacio social temas de la empresa y se empieza a difundir información que es netamente confidencial. Entonces tenemos que estar conscientes de esta situación y hay que tener cuidado sobre esos componentes de que pueda jugarse información que compromete inclusive eh, a la información que no puede ser divulgada por obvias razones. Finalmente, no participar en huelgas empresariales, aunque todos tienen derecho de participar en la libre, el derecho de exposición, libre opinión, pero a veces hay familias que dicen que, por ejemplo, sus propios hijos no deberían, por un pacto ético, participar en huelgas en contra de la organización. De que ha existido esa situación, ha existido, pero hay que tener mucho cuidado, mucho tino y mucha inteligencia de saber cómo abordarlo. Sobre todo, también, finalmente, no... Eh, hay unos componentes de políticas empresariales que si ustedes desean desarrollar un grupo de políticas en una pymes, tranquilamente pueden invertir unas 30, 25 de políticas empresariales que también forman parte de la columna vertebral. Y en esos componentes hay algunas cosas que buscamos proteger de la familia, de la propia familia, el entorno de la empresa, y en algunas ocasiones nosotros ponemos un protocolo de familia que queda prohibido de repente abusar o llegar a un estado etílico de la organización como tal. Entonces, de ese índole tienes que tener mucho cuidado también de buscar la forma como implementas este componente como tal, ¿no? Bien, entonces, a ver, por otra parte, también dentro del protocolo de familia, nosotros estamos conscientes de que tenemos que buscar las políticas claras de los procesos de ingreso y de salida de los familiares. Entre tanto, tenemos que cuidar mucho estos componentes porque de repente el fundador puede ser una persona que es muy bonachón, que quiere darle eh, una plaza de empleo a sus propios hijos, que tiene todo el derecho porque él es el fundador y es el accionista, posiblemente mayoritario. Pero la situación es que siempre vale la pena analizar un proceso como tal que permita
formalizar esos acuerdos, esos procesos en la organización. Y hasta cierto punto a veces abusamos de ese empoderamiento que nosotros podemos llegar a tener de querer hacer lo que queramos. Hay que estar conscientes que los fundadores de empresas posiblemente seamos muy desordenados y a veces necesitamos ayuda de una persona externa que a través de la integración, la implementación de políticas, normas, procedimientos, reglamentos, códigos, etcétera, nos van a permitir para cuando alguien salga de la organización continúe toda esa parte del know-how y de la dirección de la compañía. Sin embargo, yo te estoy compartiendo aquí algunos elementos del acceso de los trabajadores familiares en torno al ingreso de la empresa familiar y definitivamente aquí hay unos tips muy breves. 2 años en otra empresa antes de trabajar en nuestra empresa familiar. Esto a algunas empresas les gusta. Hay que ver si es que brinda valor añadido trabajar en una empresa ya sea multinacional para que aprenda un poquito más a madurar, a disciplinarse o ganar experiencia, que también son los argumentos más comunes que lo utilizan. En ese aspecto, también cumplir jornadas de aseo en la empresa familiar. Yo te recomiendo que cuando quieras invitar a un familiar a trabajar, inicie desde abajo, inicie con el cargo donde aprenda a valorar y ser consciente sobre la enorme responsabilidad que tiene, que se gane la reputación de todos los colaboradores no familiares y que sea más que aparte un líder inteligente, un líder afiliativo, un líder que llegue a los resultados que nosotros queremos. También hay que estar conscientes de que queremos un líder con los valores o que sea portadores de los valores familiares. En este caso hay que saber alimentar el tema de la humildad, sobre todo como parte del ADN de los familiares hoy en día. Entonces, dentro de esos hay familiares que también rechazan esta política, esta condicionante, y dicen, no, yo para qué, yo me he esforzado para que mis hijos lleguen a trabajar bastante, a inclusive estudiar en otras universidades, vienen acá y yo no quiero que ellos laven los baños o algún activo de la empresa familiar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces hay comentarios de ese índole y digo, hay que buscar consenso. Bien, como punto número 3, iniciar impuestos operativos y no encargos estratégicos como tal. Dentro de esta coyuntura, mi sugerencia es que trates de buscar un plan de carrera en la cual la incorporación podamos llegar a buscar los mecanismos para que no generemos cargos por etiquetas. Y dicho de esos cargos por etiquetas, a veces tienen un hijo de 18 años, recién salido del colegio, y resulta que ya quiere ser gerente financiero. Puede darse el caso que tenga el nivel intelectual, pero necesita también la madurez para tomar decisiones, para saber administrar los recursos propios de la familia y en ese aspecto tener la experiencia comprobada o calificada. Entonces, el papá simplemente ve a su hijo que quiere darle un cargo por importancia, por darle un poco más de caché y no ve venir 2 o 3 movimientos más adelante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado por esos componentes como tal. Finalmente, no tenemos jefe director familiar. Esas son situaciones que cuando nosotros tenemos familiares que recién están integrando, es bien difícil respetar esa cadena de mando, sobre todo porque lo ves a tu papá, no sé cómo le quisieras llamar a su papá o jefe, o gerente, o doctor, etcétera. Entonces, todavía que se forme, teniendo jefes que no van a ser muy permisibles, van a ser muy deformadores. Recuerda que tenemos que saber profesionalizar el talento humano familiar. En algunas ocasiones, si no lo sabes, pues que desencadene todo esto a generar parásitos de la empresa familiar. Alguien que no le guste trabajar, que simplemente le guste derrochar o abusar de los recursos propios de la compañía, faltarle el respeto enormemente a todos los colaboradores y generar un ambiente tóxico. Entonces, hay que estar conscientes de esa situación y pues no cualquiera puede llegar a poner esos cambios. Tenemos que tener el empoderamiento necesario como tal y finalmente para ingresar la aprobación del Consejo de Familia. Entonces hay que tener mucho cuidado también sobre el análisis de los componentes en cuanto a los acuerdos o los aspectos éticos o los aspectos de instrumentos legales que derivan dentro de un protocolo de familia. Más que un instrumento legal, se sobreentiende que es un pacto ético entre familiares. Si en algún momento tú decides
violar este protocolo de familia, faltar el respeto o no seguir y respetar los lineamientos de este documento importante, la familia va a ver en ti como que una persona que puede que genere un desafío, un nivel de riesgo alto. Y en algunas ocasiones te podemos llegar a quitar los beneficios, el cargo y, por qué no, el paquete accionarial, dependiendo de la gravedad de, de, ese, de ese problema o de repente esa falta que hiciste. Entonces, al final del protocolo de familia, lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar un documento que al final tenemos que firmarlo. Hay familias que deciden hacer un reconocimiento de firma porque desde un punto de vista de trámite legal, eso es más económico, hacer un reconocimiento de firma por cada integrante. Y no te recomiendo hacer un acto de escritura pública del protocolo de familia, aunque hay personas que digan que sí, pero particularmente no me agradaría que mi protocolo de familia repose en los archivos de una notaría, no porque no tengan la capacidad de recordar la información, solo que ya es un poco más mío compartir información delicada, información sensible, información confidencial de la propia familia y que de repente no sepas cómo lo van a manejar o en un momento dado esa información que queda de ahí va a ser posiblemente un hackeo o de repente vaya a desnudar información que vaya a comprometer algunos elementos en torno a la empresa familiar. Repito, lo puedes estar haciendo como escritura, sin embargo el costo de ese proceso te va a encarecer un poquito más y va a estar reposando ahí. Puedes generar un acuerdo de confidencialidad a través de un notario, pero aún así ese documento, posiblemente los archivos, no sé, ya es un tema de control de daños, un tema de que quién te garantiza que esa persona no lo divulgue o alguien que pasó de los archivos a otro cajón, lo revisó, le sacó copia fotostática y de repente por ahí se fugó esa información. Entonces, dentro de esos componentes también hay que estar conscientes de la situación, de que en estos componentes puedes derivar inclusive algunos acuerdos parasociales o que son acuerdos entre accionistas y en ese aspecto también hay que estar conscientes de que puedas hacer reformas de estatutos, es el caso. Hoy por hoy en este chat, no, inclusive en el en vivo, estamos compartiendo a ustedes la normativa, un documento que también está aprobado por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador, que básicamente es la norma del buen gobierno corporativo, la norma ecuatoriana del buen gobierno corporativo de las empresas. Entre esos componentes aparece ahí ya exponiéndose mucho contenido valioso en torno del protocolo de familia. Y en nuestro fanpage también estamos compartiendo la presentación de este webinar con el compromiso de que ustedes puedan revisarlo más adelante y analizarlo. Bien. Quiero, antes de continuar, aprovechar quisiera contestarte, Jorge, sobre quiénes estarían participando en el proceso de involucramiento de la elaboración e implementación del protocolo de familia. Bien, yo te recomiendo que partamos de la naturaleza de que quiénes son los dueños de la compañía. En este caso, si son los dueños de la compañía, por ejemplo, una rama familiar, un núcleo familiar, papá, mamá y 3 hijos. En el caso hipotético que los accionistas sean parte de los integrantes familiares, sean 2 de 5, el núcleo familiar, la siguiente generación, puede participar por ramas familiares. Es decir, a pesar de que mamá y papá ostenten la mayoría del paquete accionario, los hijos todavía, algunos no sean accionistas. En ese componente vale la pena que por el criterio por rama familiar, es decir, mamá, papá y los hijos. En algunas ocasiones, dentro de esos criterios, a veces el papá se ha divorciado y no está presente en ese proceso, pero resulta que la fundadora participa en el proceso con los hijos y al final lo firma. Si es que en algún momento la familia ha decidido también involucrar al papá, a pesar de que ya no están en la misma casa o ya se divorciaron, eso es otra situación, ya un caso muy especial. Ahora, en el caso en que también existe el criterio, ya no por ramos familiares, sino los futuros accionistas o futuros herederos. Imaginemos también que en el caso tuyo, tú todavía no eres accionista, pero ya por ley, tarde por
ya sea en vida o post-mortem, puedes estar heredando esas acciones. Entonces, a pesar de que no eres accionista, te invitan al proceso porque vas a firmar ese documento en algún momento que tú llegues a ser accionista o posiblemente parte de la junta directiva o el consejo de administración como tal, siempre y cuando también cumplas el perfil. Entonces, técnicamente puedes estar formando parte de las expectativas de estar involucrado en la parte accionarial, siempre y cuando tus padres te consideren, ¿no? Y también siempre y cuando lo que tú quieras. El otro criterio final es lo siguiente. Ya ha habido casos donde ya tenemos toda la rama familiar y resulta que hay hijos menores de edad. Han habido casos donde simbólicamente los hijos menores de edad participan a pesar con voz, pero no con voto, en la elaboración o construcción del protocolo de familia. Los padres, los hermanos que son mayores de edad, hacen lo posible para explicar a ese integrante menor de edad los beneficios e inclusive también parte de las políticas para ver si se puede transferir ese conocimiento como tal. A veces hay personas que son eh, muy inteligentes y muy maduras y muy sabias siendo menores de edad y hacen preguntas retadoras, preguntas de reflexión y nos comprometen inclusive a explicarles a esa generación qué es lo que estamos haciendo en ese documento. Ahora, hay personas que se van en contra de toda la parte de la teoría y siendo menores de edad, al final dicen, no, yo quiero a mi hermano que es menor de edad que ponga la huella digital y que ponga su nombre, a pesar de que no es un documento válido o la firma válida porque se requiere mayoría de edad, el hecho en que son testigos primarios de lo que se está construyendo y lo ven desde un punto de vista más honorífico como tal. Entonces, hay que tener mucho en consideración y preguntarle a la familia cuál es el escenario que quisiera tratar para ver cómo lo podemos al final dejar claro quiénes van a ser los firmantes y hacer una rúbrica, una firma y también poner su número de cédula o su DNI como tal, dependiendo del país que nosotros estemos haciendo esa recolección de firmas. Ahora, finalmente, en este componente también hay que dejar claro que a pesar de que hay familias que están, eh, por ejemplo, hay hijos que están en otro país, el resto de la familia está en otras ciudades, se les complica constituir este proceso, lo podemos hacer de una forma de videollamada, un proceso que también al final se recoge y se busca la logística para recogerle la firma o de repente a través de una firma digital, un token, que también es la forma como se puede estar afirmando ese protocolo de familia. Entonces, dentro de eso vale la pena trabajarlo. No te recomiendo que formen parte del proceso familiares políticos, de repente si tú tienes una novia o alguien de los integrantes tiene también un novio, ellos no forman parte del compromiso futuro inmediato de ser parte del paquete accionarial, entonces hay que tener cuidado con divulgar esa información a personas que no le competen, ¿no? Entonces, si tú tienes una novia o un novio, tienes que tener mucho cuidado de sacarle copia y entregarle a ellos porque no van a entender si no participaron en el proceso como tal. Ok, ya estamos parte en la recta final. Al final quiero compartirte en las últimas diapositivas la estructura del protocolo de familia y más o menos unos 20, 15 minutos menos terminamos. Bien, el rol de los consejeros o las personas externas que forman parte del proceso de protocolo de familia. También hay que dejar claro que tú puedes elaborar con tu propia familia el protocolo o constitución familiar. Sin embargo, yo considero que lo mejor, lo que brinda valor añadido es que te apoyes en un tercero. Y en esta naturaleza, el apoyo de un tercero es clave para no solamente la implementación, sino también la culminación y el post-monitoreo de este documento como tal. Entre estos post-monitoreos puede ser elementos de actualizaciones del documento para que garantices que tengas un documento cada 2 años actualizado como tal. Entonces, yo quisiera recomendarte que te apoyes en una persona que brinde un rol de conciliador, brinde un proceso de negociación en algunas ocasiones, porque imagínate que estés tratando un tema de código, por ejemplo, un capítulo de la asociación de la alta gerencia, ¿no? Que puede haber capítulo 5, capítulo 6, dependiendo de la estructura, que al rato lo vamos a ver.
y de repente el fundador no sabe si pedirle a qué edad papá se va a entregar la batuta. Entonces, el hecho de que tú le pidas a tu papi que le hagas esas preguntas, la gente lo va a ver como que si resulta un poco de amenazas y de repente no puede fluir esa reunión. Entonces, el fundador va a pensar que tú ya lo quieres votar y, y ahí es donde tú te empiezas a quemar. ¿Okay? Por eso es muy importante que un tercero que sea imparcial y que entienda que la elaboración del protocolo también tiene que tener un juicio multidisciplinar. No solamente es ver un componente de la parte financiera, ni tampoco la parte de alta dirección, sino también de una situación legal, de una situación inclusive psicológica, etc. Entonces hay que tener mucho en consideración de esa parte. Los errores frecuentes de la elaboración del protocolo de familia, también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Bien. A ver, preguntas. Tengo aquí, voy a aprovechar un poco en descansar, hacer un pequeño paréntesis. Dice, ¿el protocolo familiar tiene vigencia legal o es un procedimiento administrativo a lo interno de la empresa? Esa es la primera pregunta. Dos, ¿cómo podría chocar el protocolo familiar versus el testamento? Tres, un accionista que llega a una empresa por herencia de acciones, por ejemplo, del padre puede solicitar cambios, autorizar o realizar los procesos de actualización del protocolo de familia. Bien, excelentes preguntas. Voy a aprovechar en contestarte uno a uno, ¿no? ¿El protocolo familiar tiene vigencia legal o es un procedimiento administrativo al interno de la empresa? Va a depender de la voluntad de los integrantes en el núcleo familiar. Eh, Como te comentaba, puede haber la naturaleza de instrumentarlo legalmente, aunque hoy por hoy en la normativa que se estoy compartiendo en nuestro fanpage, en la parte de abajo en los comentarios, tú puedes descargar este documento que ya está aprobado por la Superintendencia de Compañías, haces una reforma de estatutos y le das el peso legal como tal. El hacer una reforma de estatutos te puede estar costando un trámite notarial, pero ya implementas lo que está en tu protocolo de familia y lo incorporas para darle la fuerza legal. La otra es desarrollarlo a través de un proceso como acto notarial, acuerdos parasociales, reconocimiento de firmas o por último también elevarlo a una escritura pública, ¿ok? O una declaración juramentada. Ahí hay vías legales que se pueden estar desarrollando. Si es que la familia también decide optar con que, imaginemos que hemos terminado la redacción del protocolo, lo firmamos y todavía queremos esperar unos 5 minutos, bien, unos 5 meses para ver cómo nos va en ese proceso. Porque resulta que ya estabas en proceso operativo y en la fase preoperativa del documento no viste venir algunas cosas que en la parte operativa de la implementación de gobernanza corporativa, planes de sucesión, no estaban consideradas. Entonces necesitas hacer unos cambios antes de elevarlo a un instrumento legal. Ahora, dentro de esos, en algunas ocasiones hay familias empresarias que dicen, no, yo no necesito llevarlo a un acuerdo notarial, simplemente lo firmamos y se va a respetar, porque ellos le dan mayor peso a la honra o los acuerdos éticos como tal. Pero ahí no sabes qué es lo que va a pasar a futuro si es que todos los integrantes van a aprobar o no van a pasarse desapercibidos de ese acuerdo y van a honrar ese acuerdo sobre todo. No lo sabemos. El día de mañana puede tu hermano cambiar de personalidad o se va a un lado oscuro y no le interesa respetar eso porque ya tu papá ya no está en vida y tu papá ejercía un rol de autoridad como tal. Entonces ya la ecuación es que estamos en una empresa familiar de hermanos donde ahí empiezan a haber una turbulencia emocionalmente dentro de los hermanos y pues la situación cambió el panorama. Entonces, la primera pregunta es cualquiera de las dos. Definitivamente con la normativa que te estoy compartiendo, lo felicito a la Superintendencia de Compañías por generar un avance a favor del mundo de las empresas familiares. Ahí está claro que en los componentes del protocolo de familia y ya habla sobre juntas o controles de familia en ese documento, vas a poder desarrollar una vía donde tenga mayor peso a nivel legal. ¿Okay? Bien, pregunta número 2. ¿Cómo podría chocar un protocolo de familia versus el testamento? Realmente la naturaleza del contenido del protocolo de familia, al rato te lo voy a exponer dentro de las estructuras. Sin embargo, el protocolo de familia tiene un contenido totalmente distinto.
el testamento, por lo general, es un documento que contiene, en primer lugar, mayor contenido del patrimonio familiar. ¿Okay? Por ejemplo, voy a dejar mi casa para mis 4 hijos y van a sortear con presencia de un notario a quién va a ser heredados los muebles. ¿Ok? Y todos hemos estado conscientes de que esos muebles los compramos en conjunto. De repente hicimos un acuerdo ahí familiar que se está considerando. Hay lineamientos y hoy por hoy el marco legal en muchos países ya está muy marcado, no hay maniobra que dejar por ese lado. Entonces el testamento ya sea cerrado o abierto, hay que tener mucha consideración que el contenido es totalmente distinto. Puede que exista procedimientos o lineamientos generales que sean o vayan generando un documento legal, como es en este caso el testamento. Si lo quieres ver de esta forma, te lo explico para que entendamos. Si ves que el protocolo de familia no tiene esa fuerza legal, los acuerdos que que se desprenden o se derivan del protocolo, en este caso un testamento, el testamento sí tiene una vía legal. Entonces, en nuestro país, en el Ecuador, posiblemente estemos invirtiendo $500 por cada actualización del testamento como tal, y el contenido tiene que ver algo totalmente distinto porque está narrando o está detallando todas las propiedades del patrimonio que quiere dejar en el tema a favor del herederos. Okay. Y además también hay otras características. El protocolo de familia por lo general oscila 20, 30 páginas. A veces que hay personas que han dicho, no, yo tengo un protocolo de familia de 2 páginas, pero ya se va contra toda razón de ser de la esencia del protocolo porque exponer todo un contenido en 2 páginas es complicado. Y ya les voy a explicar los componentes que hay que tener mucha consideración. Sin embargo, el testamento puede ser también más corto, unas 2 o 3 páginas como tal. Bien, tercera pregunta. Un accionista que llega a una empresa por herencia de acciones, por ejemplo, el padre, ¿puede solicitar cambios o actualización del protocolo? En este caso, sí, sí lo puede llegar a desarrollar porque forma parte ahora de los nuevos propietarios y en ese sentido también puede llegar a manejar sus mecanismos. El asunto es que para hacer una actualización del protocolo hay familiares que ponen en la última hoja que se requiere mayoría unánime. La mayoría unánime significa que todos los accionistas deben estar de acuerdo en hacer la actualización como tal. Hay otras familias empresarias que deciden poner en la literatura para hacer el proceso de actualización los cambios del presente del protocolo de familia se requiere llegar a desarrollar por medio de mayoría, aprobación por medio de mayoría cualificada, que es 3/4 partes del paquete accionarial. En este caso tendríamos que ver aproximadamente el 75%, ¿no? Entonces, va a depender mucho de los mecanismos que tú al principio decidiste construir viendo 2 movimientos más adelante. Por eso es muy importante revisar ese documento, no solamente enfocándote en tu generación, sino ver por lo menos 2 o 3 generaciones cómo se va a desencadenar esa situación y armar una especie de telaraña, en buen sentido de la palabra lo digo, para articular mecanismos de que hay familias que se comporten totalmente distinto, tus hijos o tu linaje o los estirpes. Aprovecho en exponer el término estirpe. Estirpe es la línea descendiente de la generación tuya. Por ejemplo, el estirpe de papá, mamá vienen a ser nosotros. Mis estirpes vienen a ser nuestros hijos, o sea, la línea de descendencia para abajo. Entonces, en esa parte, los cambios de actualización del protocolo, esa es la respuesta, ¿ok? Jorge. Te agradezco también por la pregunta. Bien, por otra parte, y ya en la recta final, quiero compartirles enormemente una situación sumamente interesante sobre los errores más frecuentes. Y aquí terminamos unas 6 diapositivas aproximadamente. Bien, a ver, los errores frecuentes del protocolo de familia vienen a ser de que se centran mucho en información estadística, en una información que no brinda valor añadido. Quieren empezar a construir cosas que de repente comprometen mucho a que si alguien de la siguiente generación no lo puede leer y de repente no se llegue a desarrollar en buena fe esa entrega
este documento, como por ejemplo los protocolos anteriores o los antiguos, se veía mucho en la literatura, por ejemplo, se prohíbe que el próximo sucesor o el próximo gerente general sea gay, ¿ok? O de repente que se muestre un elemento de discriminación notorio. Eso puede ser un arma de doble filo si es que eh, ya es un tema de ponerlo en un documento y que alguien de los integrantes de la familia diga, no, pero eso no estoy de acuerdo y vaya a demandar en contra de la propia familia. Entonces, hay cosas o hay información que tienes que ver la forma como lo redactas sin tampoco generar elementos discriminatorios y tampoco tan excluyentes como tal. Otro de los errores más comunes es que quieren estar haciendo los documentos de una forma tan veloz y no están conscientes de lo que están redactando o lo que están leyendo. Otro de los errores más frecuentes es que cuando empiezan a elaborar, lo dejan a medio camino al protocolo de familia. El cuarto error más frecuente es que a veces obligamos a las personas a participar. Cuando hay una persona que definitivamente no le interesa para nada la familia, la empresa, hay que estar conscientes de que va a ser algo muy coercitivo y a la final, por el hecho de que tú tengas buenas expectativas, va a ser un desgaste emocional para la familia empresaria. Sin embargo, a veces hay tácticas de poder involucrar, por ejemplo, cuando nosotros hemos estado en procesos donde el hijo no quiere saber nada del papá, a veces enviamos la convocatoria por correo y por mensaje WhatsApp, de repente, ¿no? Y vemos la necesidad de poner en este punto número 1 del orden del día, se hablará de la repartición del testamento en vida, de las propiedades de los fundadores. Y eso activa mucho el interés. Y nos dimos cuenta de que el hijo, lo único que le interesaba era la parte de los activos, ¿no? Entonces se veía ese interés de solamente estar dándole mucha importancia a la parte del patrimonio, no le interesaba ni la propia familia, y en algunas ocasiones también tenemos que tener mucho cuidado de esa naturaleza como tal. Entonces, de inclusive prevenir cosas de la propia familia. A veces mal se lo diga, pero a veces el propio enemigo, la propia persona que está generando sinergias negativas, está en la trama familiar. Y uno nunca debe dar la espalda a la propia familia. Entonces, hay algunos otros errores que parten inclusive de la metodología de trabajo, no tienen ni siquiera en claro el alcance, y dicho eso, esto es el momento ideal como para compartirte una sugerencia de los nuevos formatos que nosotros estamos trabajando. Como tal, dentro de la parte que está acá, quiero que analices un preámbulo, ¿no? Para que veas cuáles son los contenidos de un protocolo de familia. En primer lugar, introducción activos del protocolo de familia, beneficios de nuestro protocolo, finalidad, principios de eficacia, definiciones, validez legal y algunos otros componentes. Imagínate que en cada uno de estos ítems aparece una redacción de 3 o 4 párrafos dependiendo de lo que ustedes deseen, ¿no? Y lo van construyendo. En el capítulo número 1, que ya dejamos la parte introductoria y nos concentramos mucho a las declaraciones de la familia. Existen algunos esquemas donde el protocolo de familia habla al inicio de la parte de la familia y hay otras estructuras que hablan primero de la parte legal o de la parte inclusive de las juntas directivas o gobernanza corporativa. Yo creo que va a depender mucho de la familia. Para mí es un tema táctico hablar al inicio de la familia porque como que le llama mucho la atención y como el proceso está muy fresco, a veces hay familias que no les gusta hablar de la familia y tratarlo al final es un poco complicado. Prefiero hacerlo al inicio. Aquí hablamos de declaraciones de la familia, tradición familiar, declaraciones de los valores, el nacimiento de los integrantes y la composición actual, breve historia, y podemos estar exponiendo algo del árbol genealógico si lo desean, o de repente alguna historia que quisieras narrar aquí para que quede en nuestro protocolo de familia. Voy a acelerar un poquito más en honor al tiempo para no aburrirlo. Yo sé que me estoy pasando un poco del tiempo, pero quiero cerrar esto como es debido. En la parte del capítulo número 2, y también puede haber algunas variantes acá,
vamos ya a hablar de gobernanza corporativa. Entre esos te recomiendo que narres o redactes o expongas cómo vamos a operar o cómo va a funcionar la estructura de gobierno de parte de la familia, que es el Consejo de Familia o la Asamblea Familiar. Dicho eso, es muy importante que en este capítulo, más o menos unas 8 páginas, tengas las reglas claras de cómo va a operar tu junta familiar. Y en eso está detallado en este documento, en este capítulo. Bien. De ahí, al igual que hablamos del sistema de la empresa, nosotros estamos conscientes que también, perdón, del sistema de la familia, tenemos que estar conscientes de hablar en el componente del sistema empresarial y familiar. Entonces, dentro de eso, seguimos en la normativa, que puede decir, ustedes se dan cuenta acá, órgano de gobierno de la familia, el Consejo de Familia, ya damos un hilo conductor en estos ítems, periodicidad de las reuniones, reglas de votación, documentación, acuerdos del Consejo de Familia, caso de mandato, confidencialidad, modificaciones futuras y algunas otras cosas nuevas que se están viniendo en los procesos de actualización, actas de las reuniones, calendario de las reuniones, entre otras cosas. Sobre todo, antes los protocolos se tenía que estar físicamente presente en las reuniones de gobierno corporativo. Ahora se está manejando una versión de videoconferencia. Inclusive la aprobación de las actas también se está manejando de una manera virtual, menos formal. Entonces, esas cosas están cambiando en función de lo que todos sabemos. Bien, dentro del capítulo, ya aquí hay un pequeño error, dice órganos de gobierno de la familia, no debería ser así, simplemente a nivel del directorio aparecen también unos lineamientos, que es la normativa del directorio, el manual del directorio, y aparecen las mismas estructuras para que quede claro dentro de este manual. Este webinar sí queda grabado en nuestro fanpage directamente y lo pueden estar descargando en el Facebook, en nuestra red social, en consultoría en dirección de empresas familiares para todas las personas. No solamente el documento, sino también el contenido. Bien. Por otra parte, nosotros estamos hablando que en la junta directiva tenemos un componente aquí de la normatividad o el manual. Vemos también el capítulo del directorio. Va a pasar un poquito más en honor al tiempo. También la normativa del directorio como tal. Y hay algunos protocolos de familias que exponen un capítulo sobre la junta de accionistas o junta de socios. Y aquí muchos protocolos solamente transcriben lo que es la ley de compañías o el marco legal de cada país, ¿no? Hay otros protocolos que no incluyen este capítulo porque lo otro ya se lo ve de una forma tácita, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí hay unos componentes, unos mecanismos de, si no lo quieres, le quitamos esta parte de información y economizas el número de páginas. Bien, otro capítulo como tal, empleos, sistemas de remuneración, bonos, incentivos. De este capítulo hay mucha sinergia cuando se llega a abordar porque aquí es donde se determinan las políticas de entrada, las políticas de salidas, se determina el sistema de compensación, inclusive la política de dividendos, política de aspirantes a empleos de parte de la familia. Y eso también es muy importante tratarlo, ¿no? Que no esté nada de una forma sobreentendida. Es muy importante plasmar un documento para que el día de mañana que algo llegue a pasar, evites problemas con el entorno de la familia, sino con una actitud preventiva. Lo has dicho, ahí está el protocolo, lo escribimos, y es la forma como resuelve, y te ahorras tiempo y sobre todo menos desgaste en el día a día del mundo de las empresas familiares, sobre todo en los componentes de la conflictología. Bien, ya estamos en la recta final, estamos a unas 4 diapositivas, 3 diapositivas, y si desean podemos llegar a abordar una serie de preguntas de ustedes, ¿no? Bien, también hay una propuesta que estamos trabajando en unas actualizaciones, inclusive reglas de conducta y código de honor. No cualquiera tiene un código de honor familiar, que es un complemento que nosotros hemos impulsado como parte estratégica para brindar una herramienta en esa armonía del negocio familiar. Entonces, el código de honor familiar es un complemento al protocolo de familia como tal. Dicho eso, abrimos un capítulo entero. De ahí quisiera compartirte que tenemos también un capítulo que tiene mucho que ver con las sucesiones a nivel de la alta gerencia, la gerencia general o la alta dirección, dependiendo cómo lo quieras redactar. Y de este componente hay muchos ítems donde aparecen la sucesión, los propósitos, las condiciones del retiro, la fecha en la cual el fundador se retira, el plan de retiro,
garantías económicas, condiciones del sucesor y algunas otras cosas más. Entonces, en particular, ese capítulo también se vuelve muy denso. De ese y el capítulo del sistema de remuneraciones son los capítulos que más hay que estar preparados emocionalmente y que hay que entrenar a las familias para esas reuniones. Porque en algunas ocasiones se puede desencadenar careos familiares y puede pasar de un conflicto grado bajo a un conflicto grado medio como tal. Entonces, ahí hay que saber manejarlo con mucho tino y con mucha inteligencia, y sobre todo un componente de un buen manejo de negociación como tal. Bien, finalmente, ya el capítulo 8 existe un proceso de sucesión en la propiedad. Recordemos que hay protocolos que primero hablan del capítulo de la sucesión por la gerencia y el siguiente capítulo habla de la sucesión por la propiedad. A veces hay protocolos que cambian el orden simplemente por un tema lógico, y antes de hablar de un proceso de sucesión, necesitamos saber quiénes son los integrantes de la familia empresaria, de la parte del paquete accionarial, y eso es lo que va a terminar el propio camino. Pero hay familias que toman la decisión de ya aceptar eso, a pesar de que sabemos que va a haber un cambio, un relevo en el paquete accionarial, ¿no? Y no se complican por ese lado. Y bueno, dentro de esto también hay estas estructuras. Hablamos del compromiso de liderazgo, que es lo que queremos, el perfil de esa persona como tal. Hay un capítulo 9, fundamentalmente este capítulo también, a pesar de que es muy fácil exponerlo, narrarlo, los últimos capítulos son aparentemente más cortos, pero también son más delicados. Y lo que te quiero decir es que este capítulo también se llama conflictología de la familia empresaria o de la empresa familiar. Antes el protocolo se lo revisaba en un capítulo, se lo llamaba resolución de conflictos. El término de resolución de conflicto lo puse a propósito ahí, pero ya se está viendo un cambio en que la palabra resolución se omita y se ponga gestión de conflictos, porque estamos conscientes que inclusive los libros también están cambiando mucho esas nuevas tendencias de que no podemos desaparecer un conflicto íntegramente en un protocolo de familia, pero siempre va a haber conflictos en el mundo de la empresa familiar. Entonces, más que resolver o una resolución es una gestión de conflicto como tal. Y aparece este término ahí, o también llamado conflictología en la empresa familiar. Dicho eso, tenemos que estar conscientes que en esto vamos a analizar para que la familia, en vez de que a futuro, por cualquier discrepancia o cualquier diferencia de opinión, eh, quiera manifestarse de un punto de vista legal o llegar a manejar un tema a través de un abogado, a un escenario judicial, que en muchas de estas situaciones de conflictos, estos problemas pasan ya a la eternidad y pues estos problemas pasan inclusive o desfalcan la economía propia del familiar, los hermanos que están peleando, y eso es un cuento de nunca acabar. Entonces, lo que te quiero decir en estos componentes es que la idea de este capítulo es normal para que el día de mañana, que si papá o mamá no están, evitemos llevar cualquier tipo de conflicto a un tema judicial. Entonces, aquí colocamos elementos que conlleven una gestión del conflicto a través de la parte o la naturaleza extrajudicial como tal. Entonces, de aquí, lo que nosotros hacemos es derivamos, por ejemplo, una cámara de comercio de la ciudad que se domicilia a tu empresa familiar. De repente, el idioma también lo manejamos, el proceso de mediación y arbitraje, todo eso lo colocamos aquí. Hay personas o hay familias que solamente dicen, Arturo, no quiero que se involucre ningún ente externo, sino que todo esto lo resolvemos a través del Consejo de Familia, que también ha habido peticiones especiales como tal, pero bueno, ya son cosas que a veces nosotros recomendamos, pero ya hay peticiones especiales que también tenemos que respetar siempre la voluntad de la familia como tal. Y bueno, ya en esta parte, también al final de todo, estamos conscientes de que hay el ámbito personal de la aplicación del protocolo, la ley aplicable, disposiciones finales y las firmas de los firmantes, de los familiares como tal. Entonces, dentro de eso, nosotros también aquí el título 10 es finalidades del protocolo o alcance y aplicación, etcétera. Y el título aparece un error, pero bueno, quería comentarles que eso es el título. Si ustedes se dan cuenta, finalmente es un documento de 10 capítulos, más o menos, uno, y podemos invertir estas sesiones en 4 sesiones de 2 horas y media
o a lo mucho 1 hora y media, a ver, mínimo 1 hora y media, máximo 2 horas. Recomiendo eso porque la curva de aprendizaje, a veces el leer tanto un documento en grupo, se vuelve un poco desgastante para las personas que no están familiarizadas en leer. Y por otra parte, como un último consejo, cuando quieren participar más integrantes de la familia o cuando la rama familiar es muy numerosa, por ejemplo, tenemos a veces procesos de 10 integrantes de la familia, mientras más integrantes tenga una familia o participe en este proceso, se vuelve un poquito más lento. No es lo mismo tener estas sesiones en una rama familiar de papá, mamá y 2 hijos, ¿ok? La velocidad es un poquito más rápida y pues en diferencia o en comparación de las familias que participan y son más numerosas. Ahí, mientras llegamos a un consenso, nos demoramos y posiblemente nos extendemos posiblemente unos dos reuniones o 3 reuniones como tal. Va a depender de la propia naturaleza como tal, ¿ok? Bien. Entonces, si tienen ustedes alguna pregunta, para revisar mi celular si de repente algo en vivo está, o lo puedo contestar desde el chat de las preguntas como tal. ¿Ok? Preguntas sobre el tema del protocolo de familia. ¿No tienen preguntas? No. Ok. Bien. Antes de finalizar esta parte del webinar del protocolo de constitución familiar, quiero comentarte que la información de este webinar, de esta presentación en PDF, la pueden estar descargando directamente en nuestra red social, nuestro Facebook, y también la normativa de el buen gobierno corporativo, la normativa ecuatoriana del buen gobierno corporativo, también lo pueden estar descargando en la parte de los comentarios. Y si ustedes desean inscribirse a un seminario internacional de protocolo de familia, donde te vamos a brindar el proceso de implementación, las herramientas, la documentación propia, y vamos a analizar más el caso particular de cada uno de los participantes, vamos a tener la oportunidad en las próximas semanas, próximos días, de generar un seminario internacional que te invito a que participes porque inclusive existen a nivel mundial muy pocos cursos de elaboración o implementación del protocolo de familia. Este seminario lo hemos hecho muy exclusivo porque la información que vamos a compartir es con el propósito para que tú ya lo tengas al final del curso, busque la forma como lo implementas de una forma muy práctica, muy sencilla, muy amigable y sobre todo también que puedas tener las mejores prácticas de empresas familiares y las más actuales. Entonces, eso es muy importante también que tú puedas participar en este webinar, en este seminario, y estaremos atentos para los próximos comentarios o de repente dudas que quisieras hacer, porque ya de repente la pregunta que quieras hacer puede ser un poquito más delicada, y que todo el mundo se entere. Te invito a que nos escribas por chat o en nuestras redes sociales de una forma interna o nuestro correo corporativo o el mío, arribadeneira, con B pequeña, @iccfamilybusiness.com. ¿Ok? Bien, si no tienen alguna otra pregunta, yo quisiera a cada uno de ustedes agradecerles por tener este privilegio de participar en esta transferencia de conocimiento en el tema de mejores prácticas en torno a esta herramienta importantísima. Y si ustedes tienen alguna duda, pues voy a estar muy atento. También les invito a que visiten nuestro canal de YouTube, Consultoría en Empresas Familiares Fan Business. Vamos a estar generando muchos concursos, inclusive también muchas sorpresas se van a venir en este canal y vamos siempre en buena fe colocando conocimiento para fortalecer el legado que ustedes deseen y sobre todo también disponer de una familia que más que aporte valor añadido a la organización, también aporte valor añadido a su propio ecosistema familiar. Las familias que no están juntas o unidas tienen su diferente rol, inclusive alcanza a completar los objetivos y no cualquiera puede ser digno de constituir una empresa. Se necesita mucho esfuerzo, mucho sacrificio y en cada uno de nuestros actos de forma diaria honramos a los grandes héroes de las empresas familiares de toda la economía a nivel nacional e internacional. Entonces, realmente aplaudimos a cada uno de ustedes haber participado en este webinar y vamos a estar gustosos de compartir más adelante otra información.
Les agradezco a cada uno de ustedes una vez más y les doy las bendiciones. Buenas noches.